cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El resplandor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Oh, tu nombre es sobre todo Cántale, eres digno de alabanza. todos lo Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. cántale, Eres digno de alabanza. y todos lo Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán.
cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es. Oh, te alabamos y te bendecimos, Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Señor, amén. Oh, declaramos que hay libertad en la casa de Dios. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Oh, te alabamos y te bendecimos, Jesús. Te exaltamos, Padre. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay libertad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay libertad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. There is a river flowing, a river of joy and laughter. We wanna swim in the waters, we wanna dance. There is a river flowing, a river of joy and laughter. We wanna swim in the waters, we wanna dance. And there is joy in the house of the Lord. There is joy in the house of the Lord. There is joy. There is joy. There is
Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay libertad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay libertad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Oh, te alabamos, Señor. Libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, porque somos libres con su sangre, libres son, porque somos libres por su sangre, libres son, libres son. Oh, te alabamos y te bendecimos, Señor. Cuando yo canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Oh, te alabamos, Señor. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, a sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán.
alabamos y te bendecimos, Señor. Vamos a declarar que los muros se caen, amén. Caen los muros, 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 caen los muros. saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Oh, te alabamos, Señor, te exaltamos, Padre. Oh, declaramos que sus muros se caen, Señor. Oh, te exaltamos, Jesús. Adoramos tu santo nombre, Señor. Hace 2 domingos o 3, ya ni recuerdo cuántos hace, que About 2 to 3 Sundays back, I don't recall. prediqué el primer mensaje en la primera carta a los tesalonicenses, I preached in the First Thessalonians, y el día de hoy and today traigo el mensaje que viene el día de hoy. and this message of Se today encuentra en el capítulo 5 también de la primera carta a los tesalonicenses. it's going to be in First Thessalonians 5:1. De modo que prepárese, pero vamos orando Let us primeramente pray. y vamos haciendo diezmos y ofrendas And let us bring offerings and tithes, y vamos dándole gracias al Señor. and let us give thanks to the Lord. Padre, estamos en su divina presencia y le damos gracias por su amor, por su misericordia. Le damos gracias porque nos ha suplido, Señor. Le damos gracias porque en medio, Señor, de los escándalos de pandemia, Señor, los escándalos de vacunas y todo esto, Señor, estamos ante su presencia, Señor. Oh, bendecido, Señor, porque pues usted, Señor, ha puesto en nuestros corazones que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de venir a su casa de oración, a darle la alabanza, a darle la honra y la gloria. Y por ello, mi Señor, ya que nos ha suplido, Señor, la voluntad más que todo, porque en su palabra dice que usted nos da el querer como el hacer, y por eso estamos en esta mañana aquí. Gracias le damos por las bendiciones en nuestro trabajo, por las bendiciones en nuestra familia, Señor. Oh Padre, bendiga, Señor, esas ofrendas, bendiga esos diezmos, bendiga la voluntad con que mis hermanos lo hacen, Señor. Oh Padre, y que las necesidades que tenemos, Señor, usted las vaya llenando de acuerdo a su voluntad, Señor. Y que no se nos meta, Señor, a nuestra mente que por lo que damos, Señor, es por lo que usted nos va a dar. No, porque usted ya nos dio a su amado Hijo Jesús. Usted ya nos dio, Señor, la solución para estar en este día aquí alabándole y adorándole. Y estamos en deuda con usted siempre, Señor. Una deuda que nunca podremos pagar. Y mucho menos, Señor, con algunas ofrendas. Por eso, mi Señor, yo le suplico, Señor, que guíe, Señor, aquel que no tiene un trabajo, se lo supla.
Al que ya lo tiene, que se lo guarde, que le aumenten, Señor, el sueldo, Señor, que sea la bendición suya, Señor. Se lo suplico y por su palabra lo declaro hecho en fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. Hace las ofrenderas por ahí Please y pass the según va offerings ofrendando, vaya preparando la palabra del Señor. and prepare the word of God. Ahí en la primera carta a los tesalonicenses, The first letter to the Thessalonians. ando medio tartamudo, no sé qué está pasando, serán los años, amados. I'm kind Puede of like ser, in puede speech, ser. could be the years. Puede ser que sean los años que se están multiplicando. Perhaps they're the years they are multiplying. Ya voy a entrar a 73 años, amados. I'm about to reach 73 years old. No es propaganda para que me dé regalos, hermano, le It's- estoy diciendo. It's not No es propaganda para for eso, presents. hermano. It's No not for es. that. Es para que se dé cuenta que la gente a los 73 años alabamos al Señor con gozo, It's like, predicamos su palabra con gozo. it's like you notice that at 73 you still praise La God with edad joy. no puede ser el problema para adorar al Señor, para venir a la iglesia, hermano. Age is not a factor to not praise the Lord. El miércoles pasado no pude estar por necesidades personales Last Wednesday I couldn't attend because I had personal needs. y pues uno se siente hasta culpable por no estar en la casa del Señor. And at times I feel guilty because I wasn't able to make it at the house of the Lord. Se siente uno culpable porque es uno el pastor y debe estar ahí todo el tiempo, pero hay necesidades igual que las que tiene usted, hermano. Because because I am the pastor and I should be here. Ok, si ya estamos listos, And if we are ready, primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5 y el verso 1 vamos a leer y luego vamos a voltear la palabra del Señor al capítulo 1 de los Hechos. so we're going to read 1 Thessalonians 5:1 and then we're going Y to read vamos a Acts leer el 1:6, capítulo, el verso 6 verse 6 hasta el 8. to 8. ¿Estamos listos? Are we ready? Capítulo 5, verso 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Now, concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything written to you. Ahora vaya al libro de los Hechos Now we're going to the book of Acts, y ahí vamos a encontrar and we're going to be finding there una referencia bastante importante a reference that's very important acerca de lo que vamos a estar hablando. concerning what we're going to be talking about. Hechos capítulo 1, verso 6. Acts 1, verse 6. Es ya casi el tiempo en que el Señor se está despidiendo de ellos It's the time when the Lord is saying goodbye to them después de haber resucitado. after resurrection. Y dice así en el nombre del Señor. And it says, in the name of the Lord. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? 7. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verse 7, he said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Padre, estamos aquí en su presencia y estamos agradecidos, estamos contentos. Hemos pasado el momento y el tiempo que celebramos en un lado con tristeza y en el otro lado con alegría, porque usted murió y el hecho de el procedimiento de su muerte fue algo terrible. Y meditamos, Señor, lo que costó nuestra salvación, pero también, Señor, celebramos que usted no quedó en la tumba, que usted resucitó y que volvió a vivir por otros 40 días en la tierra, apareciéndole a varios
apareció haciendo milagros todavía en aquellos que habían tenido incredulidad, y por ello, mi Señor, antes de irse, usted nos dejó esta enseñanza, Señor, ahí en el libro de los Hechos. Y en esta mañana yo le suplico que su Santo Espíritu me guíe, como se lo he implorado una y otra vez, para que su iglesia, Señor, vaya entendiendo, Señor, que vayámonos preparando y estar seguros de lo que hemos creído, Señor. Se lo suplico, no sin antes hacer una reprensión al maligno en el nombre de Jesús. Y creo que su Espíritu Santo es tan poderoso para detener, Señor, los dardos del maligno mientras que hablamos de su palabra, que creo que no tendrá ningún efecto en esta mañana, y le daremos a usted siempre la honra y la gloria. Lo declaro hecho en fe en el nombre de Jesús, y los creyentes dicen un amén. Amen. Los tiempos, The times. así se llama el título, los tiempos. And the times, that's the name of the title. Y hay algo muy maravilloso que There is tenemos something- que analizar. There is something very wonderful that we're going to analyze. Dice que los apóstoles, It is said that the apostles, antes de irse al Señor, elevarse al cielo, before the Lord was elevated, before he went to heaven, tenían la inquietud they were unsettled de cómo sucedería el tiempo por venir después de él. They wanted to know the times that was going to happen after he would leave. Y le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel? Porque pues, Israel estaba sin reino. And they asked if he was going to restore the kingdom of Israel because they didn't have a kingdom. Israel espiritualmente estaba muerto, amados. Spiritually, Israel was dead. Apenas había un avivamiento con la venida del Señor. There was a revival at the time of the Lord. Y le hicieron la pregunta, ¿restaurarás el tiempo ahorita? El reino, perdón. And they asked El the reino de Lord, Israel. they asked the Lord if he was going to restore the kingdom of Israel. Y fíjese la respuesta que el Señor les dio. And look at the answer that the Lord gave them. No os toca a vosotros saber los tiempos It is not for you to know times o las sazones de los días. or the seasons of the days. No os toca a vosotros. It is not for you to know. Y luego añade diciendo And then it says que estuviesen preparados, they had to be prepared, que recibirían poder, that they will receive power. y a través de ese poder que recibirían, And through the power that they would receive, había una responsabilidad tan seria there was a serious responsibility que deberían that they should de predicar el evangelio a todas las naciones. testify the gospel to all the nations. Allá había ya una alusión a lo que sucedería más adelante, There was already an allusion of what was going to happen. que further in the serían future. esparcidos That they would be set forth all over the place. y irían a todas las naciones. And they would be going to all over the nations. Y al ir a todas las naciones, And going to all the el nations. mensaje de ellos sería predicar el evangelio. And they had to preach the gospel. Irían con poder, They would go with power. y al predicar el evangelio And when they would preach the gospel, se predicaría en el nombre de él it would be preached in his name. el arrepentimiento a todos los hombres. Repentance to all men. Cuando digo a todos los hombres, no se excluyen las mujeres. When I'm saying men, I'm just not referring just men. Ese es un lenguaje bíblico que así se usa. It includes women. It's Todos los just, hombres es la creación it's referring to all creation, del hombre que él hizo en el jardín del Edén. all men that he created in the Quiere Garden of Eden. decir que les dijo, ustedes cuando salgan van a ir con poder. He told them that when you come out, you will go with power. Un poder que no existía en esos tiempos todavía. With a power that did not existed during those times. Un poder que después de él, A power that after him, nosotros conocemos el principio de la iglesia. we all know the beginning of the church. Allí despuesito en Hechos capítulo 2, Afterwards in Acts chapter 2, cómo ellos obedecieron, how they obeyed. y al obedecer And once they obeyed, dice que aquellos 120 fueron llenos del Espíritu Santo, all 120 of them were filled with the Holy Spirit.
Y a través de ser llenos del Espíritu Santo empezó lo que el Señor dijo. And after being filled by the Holy Spirit, it started what the Lord had said. Imagínese a un Pedro Imagine- asustado. Imagine a Peter who was scared Porque dice la palabra que estaban asustados en su casa. because they were scared in their house. Habían estado encerrados. They were in closed doors. Y prácticamente habían empezado a ir nuevamente a los rudimentos del mundo. And they practically started again with the worldly things. Se fueron a pescar nuevamente. They went back fishing, Donde el Señor le había dado una instrucción a Pedro que él ya no sería pescador de peces, sino de pescador de hombres. The Lord told Peter that he wasn't going to be a fisherman of fish anymore, but a fisherman of men. Ellos ya habían tenido una instrucción. They already had an instruction. Y finalmente, And finally, la promesa de ser llenos del Espíritu the Santo, promise of being filled by the Holy Spirit, de poder, of power, cuando apareció when he appeared, aquel Pedro asustado, that Peter who was scared, cuando fue lleno de poder. when he was filled with the power, Hermano, cuando yo miro lo que Pedro empezó a decir, que empezó a declarar lo que estaba sucediendo ahí, when I see and read that Peter started declaring and saying, se le acabó el temor a Pedro. fear went away. Y dice que les apuntó directamente, dijo, ustedes son los causantes de la muerte de nuestro Señor, el cual el Dios lo hizo su Cristo. And he told them that you're responsible for the death of Christ. Lo que vamos a leer ahorita What we're going to read today, es un tipo de enseñanza it is a teaching. que el apóstol Pablo hizo a los tesalonicenses It is a teaching that the Apostle Paul gave to the Thessalonians. y les hizo él hizo la misma exhortación. He also told them, Y dice así, and he says, dice, pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Capítulo 5, verso 1. now concerning the times and the seasons, brothers, you have no need to have anything to be written for you. Chapter 5, verse 1. ¿Por qué el apóstol estaba diciendo no es necesario que yo les escriba a ustedes acerca de los tiempos? Why did the Apostle Paul say that it wasn't necessary for him to write regarding the things written to you? Porque esta joven iglesia que no tenía más que un año y medio máximo, Because this youthful church who had a year and a half, habían escuchado el evangelio, they listened to the gospel. habían aprendido cómo iba a venir el Señor. They learned how the Lord was going to be Y coming. aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, And here with the Holy Spirit, through the Apostle Paul, les está haciendo saber a los tesalonicenses. he was telling the Thessalonians, Ustedes ya escucharon cómo va a regresar. you have heard how he is coming. Ustedes ya escucharon que va a ser en una forma repentina You know that's going to be suddenly, y que deben de estar listos. and you must be ready. Dice, como digo, ellos ya habían escuchado, y vamos a mirar en el capítulo 24 y el verso 42 al 44 de San Mateo. We're going to go to Matthew 24, 42 to 44. Y vamos a mirar a qué se estaba refiriendo el apóstol el apóstol Pablo. We're going to see what the Apostle Paul was referring to. Verso 42 al 44. Verse 42 to verse Estas son porciones del evangelio, to 44. These are portions from the gospel. de lo que se predica cuando lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. This is what Jesus said and what he did. Ellos ya habían escuchado esto. El apóstol dice, ya no es necesario que les escriba yo acerca del tiempo, de los tiempos. The Apostle Paul was saying that it's not necessary for me to write you about these things. Dice el verso 42, Verse 42. esto lo había dicho el Señor Jesucristo, entendamos, Esto no lo dijo Pablo. This is what Jesus Christ said. This is not something that Paul stated. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Therefore stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Volteé la palabra a donde estamos leyendo en el capítulo 5 Let's go back to chapter 5. y leemos el verso 2. Now we're going to read verse 2. A eso se refería el apóstol, que no era necesario escribirles más a ellos. That's what the apostle was referring to, not to be written these things. Ustedes ya saben, It wasn't necessary. ustedes You ya already know. entendieron cómo vendrán. You already know, you Verso already 2. understand. Verse 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. For you yourself are fully aware of the day of the Lord will come like a thief in the night. Como ladrón en la noche Like a thief in the night. quiere decir que vendría repentinamente. What is referring to that he was going to come suddenly. Perdón, que vendrá, no que vendría. Y que That he's coming les estaba suddenly. haciendo saber a ellos, ¿verdad? He's letting them know. Quiere decir, ustedes ya saben que así va a regresar. He's telling them that you already know that this is how it's going to happen. La iglesia ya sabemos porque aprendimos a través del Evangelio y como enseñanza doctrinal en la carta de los tesalonicenses, que el apóstol Pablo le está enseñando a ellos, está diciéndoles, ustedes están seguros. The church already knows by letter of doctrine that they are sure that you already know. Hay que estar preparados. We must be prepared. Aquí estamos mirando We are seeing- cómo vendrá el Señor, no cuándo vendrá el Señor. We're seeing how he's going to come, not when he's Esto coming. se debe de analizar bien. We must analyze deeply. Esta iglesia nueva que se le está enseñando aquí, This new church that's being taught here, ya conocían cómo vendría. they already knew how the Lord was coming. Ahora hay una corta enseñanza en estas cartas, There's a short teaching between these letters. que para mí es una de las cartas que tienen menos enseñanza, These are some of the letters that have the least teachings, pero que no falta la enseñanza. but we don't lack these teachings. Era una iglesia nueva. This was a new church. 3. Verse 3. ¿Cómo sería esta venida? How this coming would be. Y nosotros debemos aprender en este día And we must learn today lo que ellos aprendieron en ese tiempo. what they learned at those times. Que cuando digan paz y seguridad, verso 3, Verse 3, while they say there's peace and security, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. then suddenly destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. Algo que quiero que la iglesia medite a leer I want the church to meditate on this. siempre que lea un texto bíblico, Every time you read a scripture, medite cómo habla. meditate how the scriptures is talking. Lo que acabamos de leer What we just read, no lo está aplicando a la iglesia. it's not being applied to the church. Si no lo había notado usted esta mañana, es cuestión que lo aprenda. If you did not notice this, did not acknowledge this, it's necessary for you to learn this morning. Dice que cuando nosotros miremos o oigamos paz It says while we hear y seguridad, saying peace and security, entonces vendrá destrucción. ¿Sobre quién? then sudden ¿Sobre destruction nosotros? will come. On No, us? sobre ellos. No, on them. ¿Y quién son And ellos? who is them? Pues desafortunadamente son muchos familiares de nosotros que no conocen al Señor. Unfortunately, there are many family members who do not know the word of God. Y que por ello el Señor en Hechos les hizo saber que vendría poder And that's why in Acts, the Lord said the power would come, y que predicásemos el evangelio a toda criatura, como dice Marcos 16. and to preach the gospel to all creatures, just as Mark tells us. Y como 16. dice Mateo 28, 19 en adelante, Just as Matthew 28, verse 19 says,
No solamente que prediquemos, sino que los discipulemos. Not only to teach them and preach them, but also to make them disciples. Y ese poder que se les dijo a los discípulos And that power that was given to es the el apostles, mismo poder que tenemos nosotros. it is the same power that we have. Cuando la iglesia nace, el Espíritu Santo ya no sube y baja a los hombres como era en el pacto anterior, en el Antiguo Testamento. In the Old Covenant, the Holy Spirit will come and go back and forth from the prophet. Now it's not the same. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y aquí está haciendo una alusión directamente al rapto de la iglesia. Now the Holy Spirit is within us, and He lives within us, and it's making an allusion to the rapture of the church. Como prediqué en el mensaje anterior, Like the preaching of last time, no en el del domingo, porque estuvimos predicando acerca de la resurrección y de la pasión de Cristo. not last week, because we were talking about the resurrection of the passion of Christ. Si alguno de ustedes se acuerda lo que cuando prediqué primeramente en esta carta, And if you recall how I preach in this first letter, donde dice que el Señor when it says the Lord, vendrá en las nubes. He would come in the clouds. Esa no es la venida de Cristo a reinar en la tierra. That is not His coming for Him to take control of the earth. Ese es un momento donde Él viene en las nubes At that time when He comes in the clouds, y arrebata la iglesia. He takes the church with Him. Que de antemano, a través de los estudios escatológicos, Through the studies of the end of times, hay tres diferentes posiciones. there's three different perspectives. Los que creemos que la iglesia es levantada antes de la gran tribulación. There is some of us who believe that the church will be taken away before the Great Tribulation. Los que creen que entra a media tribulación. Those who believe that the church is going to go through tribulation. Y los que creen que la iglesia entra a la completa tribulación. And there's some people who believe that the church is going to completely go through the whole Great Tribulation. Y aquí el punto no es quién esté bien o quién no esté bien. This is not the point who's right and who's wrong. Lo vamos a mirar aquí en los siguientes versos. And we're going to keep reading in the following verses. Pero entendamos que el verso 3 está diciendo que cuando digan paz y seguridad, Let us understand the verse 3 is saying when they say peace and security, vendrá destrucción para aquellos que no conocen al Señor. then sudden destruction is going to come for those who do not know the Lord. Quiere decir que número 1, What it means is, number one, estamos esperando nosotros que el Señor venga. we're waiting for the Lord to come. Y posiblemente nosotros lleguemos hasta el momento en que esto empiece a suceder. Perhaps we're going to be waiting until we see all these things happening. Cuando usted oiga que hay paz en el mundo, When you hear of all the things that happen in the cuando world, usted oiga que hay una solución mundial, when you see there's a world solution, más vale que esté bien preparado usted y yo también. it is best if you're prepared and I am prepared as well. Porque estas son señales que nosotros podremos ver, Because these are signs that we could see happening los que estén vivos. for those of us who are alive Y los que estemos muertos, naturalmente, and those who are dead. que ya no estamos preocupados por eso. We're not worried about those things. Y yo siempre me hago la aplicación que yo voy primero que ustedes por la edad, porque yo soy el más ruquito aquí. I always say that I'm leaving before you because I am the eldest here. Pero entendamos el texto que dice, cuando venga destrucción a ellos, Well, let us understand the text that says when the destructions come upon them, y no escaparán. they will not escape. No dice que venga contra nosotros y que no escaparemos. It's not saying against us. Dice que llegará como el dolor a las mujeres a las mujeres cuando van a tener sus babies, Labor pains come upon such as a pregnant woman. que no se detiene ya. They won't stop. Eso va a suceder porque va a suceder. That is going to happen because it's going to happen. Verso 4. Now verse 4. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. But you're not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. No estar en tinieblas, hermano, Let us not be in darkness. es estar en conexión completamente con el Señor. It is to be completely connected to the Lord.
Especialmente si fuésemos la generación que va a mirar suceder esto. Especially if we're that generation that's going to see all these things unfold. Que de antemano hay personas que ya están diciendo por ahí que esta es la generación. And some people are saying that this is the generation that's going to see. Y desafortunadamente ha pasado una y otra vez de personas que predican que esta es la generación. And unfortunately, there's many people who have said throughout the times that this generation is going to see it. Y no estoy hablando de esta generación, estoy hablando de generaciones pasadas. I'm not saying of this generation that has said that, but past generations who have said that. Porque vinieron unos vientos fuertes, Because strong winds happen, porque vinieron unas guerras, because some wars happen, porque vinieron ciertas señales. because certain signs happen. Ya predicaron que esa era la última generación. And they would be preaching that that was the last generation. No es la posición que yo tengo aquí en la iglesia o que la iglesia, la fe que predicamos. This isn't the position that I have or that the church has. No or the estamos faith that diciendo we're que esta es preaching. la generación. We're not saying that this generation is the one. Porque este asunto de esa generación número uno ya sucedió al principio. Number one, about the generation, it has happened. Pero las profecías tienen múltiple cumplimiento. But prophecy have multiple purposes. Y sí va a haber una generación que va a mirar esto. And there is going to be a generation who's going to see this. Pero no somos nosotros. But it's not going to be us. Y si acaso somos, hay que estar listos. And in case we are, let us No be ready. durmamos, dice la palabra. Let us not sleep. ¿Cuál es el verdadero motivo para estar listos? Verso 5. What is the real motive to be alert? Porque Verse 5. todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. ¿Somos hijos o no somos? Are we children or not? Si tú no estás seguro o segura que eres hijo o hija, If you are unsure that you're a son or daughter, el Espíritu Santo está hablando en este día para que busques el ser hijo adoptado. the Holy Spirit is talking to you like that you could be a child that is adopted. No solamente un hijo de creación. Not only a child of creation. Todo mundo profesa ser hijo de Dios. All the world says that they're children of God. Y hay una sencilla razón. And there's a simple reason. Todos somos hijos de creación. We are all children of creation, Pero nosotros llegamos a ser hijos de luz but we are children of the light. cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones a través del arrepentimiento. When we accept Jesus Christ through repentance. Si tú eres un hijo o una hija de Dios de creación porque lo tienes en la mente nada más, If you're a son or daughter of creation because you only have Jesus in your mind, estás durmiendo todavía en tus laureles. you're still asleep in your daily worldly. Verso 5 Verse 5. dice que somos hijos de luz. We are children of the light. Y como hijos de luz debemos estar And preparados. as children of the light, we must be alert. Porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a regresar. Because we do not know the day or the hour that the Lord is coming. De que va a regresar, va a regresar. That He is coming. He is coming. De eso no hay la menor duda. There's no doubt about it. Pero como hijos debemos estar completamente seguros para cuando llegue el momento de ese arrebatamiento o ese rapto, como lo quiera nombrar, As children, we must be ready when that event happens, that rapture, that moment. irnos con el Señor. We must be able to live with the Lord. Verso 6. Verse 6. Por tanto, no durmáis como los demás, sino velemos y seamos sobrios. So let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. La oscuridad y las tinieblas Darkness. en realidad tipifica la condición en que vive el mundo. Darkness is symbolized how the world is living. El mundo, todo lo que hace piensa que está bien. The world sees that everything they do is correct. Usted va y le predica la palabra del Señor a alguien que no conozca del Señor. If you preach the word to somebody that doesn't know the word of God, Y usted le dice, no, es que yo soy bueno. they say, "Oh, I am a good person. Es que yo hago esto. I do this. Es que yo hago aquello. I do that." Las personas no vamos a irnos con el Señor por lo que hacemos. We're not going with the Lord because of anything that we could do. Nos vamos a ir con el Señor por lo que Él hizo por We're going with nosotros. the Lord because of what He has done for us.
Y si Él lo hizo, And if Él he did merece this, la honra y la gloria. He deserves all honor and all glory. Entonces entendamos Let us understand. que no podemos vivir como el mundo. We cannot live as the world lives. Nosotros somos hijos de luz porque la luz del Espíritu Santo está en nosotros. We're children of the light because the Holy Spirit, the light of the Holy Spirit is Me within voy a us. morir repitiendo lo mismo. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. I'm going to be dying saying this. We are the light of the world, the salt of this world. Porque así como Pedro, Just as Peter, que vivía en una forma diferente, he lived in a different vivía form of living. asustado aún después de la muerte de Cristo. Right when Jesus died, he was scared. Dice que cuando él fue lleno del Espíritu Santo, When he was filled with the Holy Spirit, empezó a describir las escrituras que conocía del Antiguo he Testamento. started saying the scriptures that he knew from the Old Testament. Y dijo, dijo, estos que estamos aquí no estamos borrachos. He would say, we're not drunken, these who are here. El alcoholismo, la borrachera, la drogadicción y todo eso es de la gente que vive en oscuridad. Drunkenness, drugs, and are all the people who live in darkness. Es una oscuridad espiritual, It is amados. a darkness, a spiritual darkness. De que la gente vive pensando en placeres, en todo esto. ¿Por qué? Oh, porque la vida es corta y hay que disfrutarla. People are just enjoying themselves and all their fleshly desires because they say that life is short. La palabra dice que hay dos caminos, There's two roads, un angosto y otro más ancho. one that's wide and one that's narrow. En el angosto dice que camina la iglesia And then the narrow path is the one that the church takes. porque se abstiene de aquello que el mundo ofrece. Because the church abstains from everything that the world offers. Y el que va en oscuridad dice que va por el camino ancho y su final es camino de muerte. ¿Muerte qué? Muerte espiritual. And those who walk in the wide road is death, is spiritual death. Separación de Dios por toda la eternidad. Separation of God for all eternity. Entonces la iglesia tiene que estar sobria. So the church must be sober. El mundo no está sobrio. The world is not sober. Un alcohólico que toma alcohol diario o de vez en cuando The drunken person who drinks no daily, está sobrio. he's not sober. He's not, well. Cristianos que sirven al Señor, Christians that serve the Lord, pero que buscan más el placer del mundo, no están sobrios. but those who seek more the pleasures of the world, they're not in a sober state. Seguimos siendo idólatras. We keep being idolizing things. Seguimos idolatrándonos nosotros como nosotros pensamos, We idolize ourselves or how we think, no Es como el correcto. Señor dice aquí. not as the Lord says here. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, So it says, do not sleep like those who sleep, sino velemos. but stay awake. Allí más adelante en la misma carta, en el capítulo 17, en el verso 17 dice, velad sin cesar. And it also says in verse 17 that we should be awake, pray without ceasing. Sin cesar. Without ceasing. Alguien que tenía un hijo que se llamaba César, Somebody with the name of Caesar, without dijo, ceasing. pues yo no oro porque yo sí tengo a César. They were saying there, I don't pray because I have a Caesar. Que no se nos haga muy fácil hacerla hasta chiste de la palabra del Señor. Let it not be easy to make fun of the word. Los que duermen, verso 7, de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk and are drunk at night. El mundo completamente está dormido siempre. The world is completely asleep always. Siempre camina en tinieblas. They're always walking in darkness. No ha conocido la luz del Espíritu Santo que mora en ti, amado hermano. They haven't noticed the light that dwells in you, brother, sister. Esa es la vida del mundo, amado. That is the world, how the worldly lives. 8. Verse 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. Es una referencia a Efesios 6:11, Reference to Ephesians 6:11. que el Señor nos ha dado la coraza de la fe. He has given us the faith.
Venimos al Señor por fe We come to the Lord by faith. y seguimos viviendo por fe. We come living by faith. No vivimos por lo que sentimos We do not live according to how we feel o por lo que deseamos carnalmente, or what we desire fleshly, sino que vivimos. but we live. ¿Por qué vivimos? Why do we live? Vivimos simplemente por fe. We just live simply by faith. Y no es una fe muerta así que cualquier gente puede tener fe. It's not a dead faith because everybody could have faith. No, la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Faith comes by listening to the word and listening to the word of God. Esa no es la fe con que naciste, amado, amada. That is not the faith that you were born with, brother, sister. Dice que nos vistamos de esa fe, Let us get ready with that faith. de la coraza de la fe, Let us get dressed with a breastplate of faith. y que dice la palabra que a través de la palabra que nosotros conocemos y sabemos, And through the word that we know, podemos vencer todos los dardos del maligno. we can take away everything that Todos, the enemy throws at us a través de la fe. through faith. Si yo tuviera el tiempo de hablar acerca de lo que el Señor me ha mostrado, lo que el Señor ha hecho a través de mí, simplemente a través de la fe. If I could tell you, if I had the time to tell you how the Lord has done through me Y que han sucedido cosas maravillosas. and how wonderful He has been. Pero no hay tiempo. Ahorita estamos estudiando cómo vendrá el Señor. But there's no time. We're studying how the Lord is going to come, Cómo debemos vivir. how we should be living. Porque es la enseñanza que se le dio hace 2000 años a la iglesia nueva de los tesalonicenses. Because this is the teaching that was given to the new church of Thessalonians. Y es la misma aplicación que hay para nosotros en este día. And it's the same application that we have in today's day. Aquí está el verso de la esperanza en que vivimos. This is the verse about the hope we live in. El verso 9. Verse 9. El verso 9 dice que Él no nos ha salvado para recibir la ira que vendrá, For God has not desired us for the wrath that is coming, sino que tenemos la esperanza de salvación, de la redención del cuerpo físico. but we have the salvation, the hope of redemption of our bodies. Para los que vivan en ese tiempo For those who are living at those times, y para los que muramos en el Señor, pues ya está segurita la cosa, ¿eh? and those who already passed away in the Lord, they're already assured. De modo que si se muere, no se preocupe, hermano. If you pass away, don't worry about it. No se preocupe, todos Don't nos worry vamos a about morir. it. We're all going to die. Los únicos que no se van a morir van a ser esos que vivan en esa generación. Those who are going to live are those who are going to be there in that generation. Hay que estar con los oídos atentos a lo que está sucediendo alrededor. Let us be listening about what's happening around the world. Ahorita hay un escándalo, amados, There's a huge scandal que en Israel ya apareció su Mesías. that in Israel, a Messiah has appeared. Yo no sé si lo han mirado, I don't know if you have seen this. pero es que yo no lo quiero mandar a YouTube, hermano. I don't want to send you the YouTube link. Pero honestamente, a mí se me hace muy difícil pronunciar el nombre de este amigo. It's very hard to pronounce his name. ¿Y cómo lo aprendí? Pues en YouTube. How did I learn? Through YouTube. La cosa es que si le mando a YouTube y se va a pegar a ver otra cosa, de nada va a servir. But if I send you the link, you're just going to be watching videos and it's not going to Así se escribe el nombre de este individuo. And this is how you spell it. J de Juan, J, I E, de Hidalgo, I, S, S, Q de queso, K, I otra vez, I, A, A, H, H H, y U. U. Así se llama el individuo. That's how the individual is known. No está declarado como el Mesías todavía, pero hay un escándalo que ya asustó a muchos pastores. He hasn't been declared the Messiah yet, but there's a scandal that has alerted a lot of preachers. En el siguiente mensaje que predique, In the next message that I'm going to preach, yo voy a predicar cuándo vendrá el Señor. I'm going to preach when the Lord is coming. Y no se meta a la mente que yo le voy a decir qué día va a llegar y en qué tiempo, qué días. No, no. I'm not going to tell you like the exact day. Don't think that. Eso lo va a ver esa generación que vive en ese tiempo. That generation who's going to live is going to see this. Y lo podríamos ver nosotros. It could be. It is possible that we could see it. No sabemos. We don't know this.
Verso 9 dice así: Verse 9, it says this. porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. For God has not designed us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Ya nos salvó el alma He saved our souls, y nos ha salvado de infinidad de problemas. and He has saved us from so many problems. Una es la salvación del alma One is the salvation of the soul, y otra es la salvación de acontecimientos diferentes. and the other one is the salvation of different places of time that's going Una to take place. ocasión miré en un magazine One time I saw in a magazine, y en ese magazine miré and in that magazine I saw la sorpresa de que una niña iba pasando junto a un poste de luz. and this little girl was passing through by a Un poste gigante. post of electrical post, a larger one, Y el poste se iba cayendo cuando la niña iba pasando. and that post was falling down when that little girl was passing by, De repente apareció un individuo and an individual appeared, y con una mano detuvo el gigantesco poste hasta que la niña pasó. and an individual appeared holding that electric post into that little girl passed by. Para los que tenemos la luz del Espíritu Santo, For those of us who have the light of the Holy Spirit, no se nos hace difícil entender qué pasó ahí. it's not difficult to understand what happened. La palabra del Señor dice así, The Word of God says en Hebreos, in Hebrews dice que nosotros hemos albergado ángeles that angels follow us en nuestras casas in our homes, y no sabemos y no supimos que eran ángeles. that we have taken in angels and we didn't know that there were angels. Y hay in our algunas homes. personas que sí lo han sabido, lo han entendido. And Otros no. Some people have known and do understand this. Quiere decir que la salvación, la redención del cuerpo The salvation, the redemption of the body, va a terminar cuando se muera usted, it's going to end or happen when you die. o si es esa generación cuando se ha transformado. And if you're that generation, it's going to happen when you're Esa es la transformed. redención del cuerpo. That is the redemption of the body. La redención del alma. The redemption of the soul, Si usted ya aceptó a Cristo, if you already accepted Christ, está en usted. it's in you. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador, If you have not accepted Christ as your usted no Savior, tiene la redención del alma todavía. you do not have redemption of the soul. Y en yet. este día, And in this day, resumiendo aquí en el verso 10 y 11, resuming here in verse 10 and 11, dice que nosotros debemos estar siempre esperando con seguridad, ¿verdad? we must also be waiting with assurance. Lo que el Señor enseñó, What the Lord has taught, como el apóstol nos enseña, how the apostle has taught us, dice que esperamos la redención de parte del Señor Jesucristo porque Él es el que nos va a redimir hasta el final momento we're going to be redeemed by our Lord Jesus Christ. We're a waiting for través that de su Espíritu Santo. through His Holy Spirit. Verso 10. Verse 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que dormamos. Ahí sí aplica a nosotros este verso. Who died for us to that, whether we are awake or asleep. This is where this verse is applied. El verso 10 Verse 10. no se parece nada al verso 3. It's nothing to do with, it's not similar to verse 3. En el verso 3 nos enseña a nosotros cómo perecerá el mundo, It shows us how the world is going to be lost, cómo llegará ese tiempo de gran tribulación. how that great tribulation is going to happen. Y aquí en el verso 10 nos enseña algo diferente. And in verse 10, we're being taught something different. Que ya que nosotros conocemos que Él murió por nosotros para que ya sea que velemos. Velemos quiere decir estar siempre alerta. We must be always alert, O que durmamos, que nos hayamos muerto. or we may be asleep or in death. is Aquí what no it's está hablando referring to. aquí no está hablando de sueño de roncar. It's not referring to sleep of sleep, falling asleep. Dice que que velemos o que durmamos y vivamos juntamente con Él. Who died for us that whether we are awake or asleep, we might live with Him. En primera a los Tesalonicenses 4:13 en adelante, In 1 Thessalonians 4:13 forward, dice que Él vendrá He will come, y nos levantará. will take us. Y por eso aquí se refiere a que si estamos velando, If we are awake, nos vamos a ir, amados. if we are alert, we're going to go with Him. Pero si estamos en tinieblas juntamente con el mundo, If we're in darkness, aunque seamos cristianos, ahí nos vamos a quedar. alongside with the world, even though we're Christians, we're going to stay there.
Estas son palabras duras para algunos cristianos porque no queremos aceptarlo. This is hard words for those who are Christians because we don't want to accept this. Pero ahí dice la palabra que cuando somos levantados, The word says that when we are lifted, estaremos por Él para siempre con el Señor. we're Eso going to be with dice him forever. en los últimos versos de 1 Tesalonicenses 4, 13 adelante hasta el 18. And that's what the First Thessalonians 4:13 forward says. Verso 18. 11, y con esto cerramos. Verse 11, and this is how we close. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. Qué maravilloso y qué estímulo que le hacía a esta iglesia en ese tiempo el apóstol Pablo, How wonderful! afirmando que ellos lo estaban haciendo así. How wonderful and encouraging was that the Apostle Paul was affirming that they would encourage each other. Y en este día, And in this day, en este momento, in this moment, si hubiese alguna persona if there's someone, que no tiene a Jesús con seguridad en su corazón, if you don't have Jesus in your heart, that assurance, para que viva lo que esta iglesia estaba viviendo, like that you could live what this church was yo living. le hago la invitación para que usted acepte a Jesús como su Salvador en este día. I give you this invitation to accept Jesus as your Savior. Sea que esté aquí en este lugar If you're here, o que nos esté mirando a través de las redes sociales, if you're listening to us through the social media yo le hago platforms, esta invitación I give you this invitation. para que sea parte Be part de la iglesia espiritual que hemos recibido a Jesús of the spiritual church that we have received Jesus. y que no terminemos And let us not finish solamente como oidores just like a person who listens y no hacedores. and not the one who takes action. En estas cartas, In these letters, el apóstol Pablo sabe que esta iglesia está pasando por tribulaciones, the Apostle Paul knows that this church is going through tribulations. las cuales las tribulaciones han sido desde el principio de la iglesia hasta hoy día. Those tribulations have happened from the beginning of the church all the way into this day. Aquí no, amados. Not Honestamente, here, aquí no hemos tenido tribulación. though. Honestly, here we have not have any tribulations. Pero tribulaciones diarias de incredulidad, Tribulations daily, such as oír unbelief, el evangelio, flee from the gospel, aceptar el evangelio. accepting the gospel. Pero no, es que yo pienso así. Things like, I just think in this manner. No te quedes pensando así, hermano, porque te quedas y en la gran tribulación vas a llorar. And don't just believe on your own things, because in the great tribulation you're Te going van a to decapitar They're going to kill you. o vas a negar la fe. Or you're going to Y reject si the niegas faith. la fe, pues te vas a ir allá con los que está hablando aquí, And if you reject the faith, you're going to leave with the people a la who is destrucción. written, to De modo destruction. que en esta noche, en esta mañana, perdón, And this morning, si tú nos miras por la televisión if you see us through television o por tu teléfono, or through your phone, te invito a que I invite you. si ya conoces a Jesús, If you already know Jesus, te pongas a cuentas con Jesús en este día. come to account to him. Porque esta puede ser la generación también. It is possible that this is the generation. Ya, si el individuo el Mesías de Israel, lo declaran como Mesías, If this individual in Israel, they declare him the Messiah, recuerda que hay un proceso mientras que llegue el mentado Mesías remember there's a process de ellos, of them. el que ellos van a creer. And the person that they're going to believe. En mi opinión personal, ese es un anticristo nada In más, my personal opinion, this is just another Antichrist. no el anticristo. No, the Antichrist. Esto se debe de ir aprendiendo. Let us learn this. Entonces, yo te invito a que I invite you. cierres tus ojos. Close your eyes. Si tú eres esa persona que no tiene comunión con Dios, If you're that person that doesn't have communion with God, la comunión con Dios viene cuando tú le pides que Él venga. the communion happens when you ask him for him to come. Y esta es una oración muy sencilla. And this is a simple prayer. Aunque te sientas bueno, Even if you feel like a good person, aunque te sientas buena, even if you feel like you're a kind esto es person, esencial. this is essential. Dile así: Señor Jesús, Tell him this way, Lord Jesus, reconozco I recognize que yo no estoy listo, no estoy lista como esa iglesia. that I am not ready like that church. Por eso abro mi corazón I open my heart, y confieso I confess, que soy pecador. I am a sinner.
y necesito tu perdón. I need your forgiveness. Y al abrir mi corazón, And opening my heart, te suplico I ask you, que me des la luz de tu Espíritu Santo give me the light of your Holy Spirit. para ya no andar con mis dudas. I don't want to have any more doubt. Y en fe, And in faith, te confieso I confess como mi perdonador, as the person who forgives como me, mi Salvador as my Savior, y como mi Señor. as my Master, Lord. Si tú has hecho esta oración, If you have said el this prayer, Señor te perdona. the Lord has forgiven you. El Señor, The Lord, haz de cuenta, te limpia de adentro hacia He afuera cleansed you from the inside out. y te va a dar el deseo de empezar a oír, a entender, no entender, a leer la palabra. He will give you the desire to read His Word. Y te va a dar poder, como dicen en Hechos capítulo 1. And He will give you power, as in Acts chapter 1 says. Con ese poder With that power, hemos sobrevivido. Yo he sobrevivido 35 años ya casi, 34. we have survived. I have survived 35 years. Y Él te da el poder. And He gives you that power. El Espíritu Santo es el poder en ti. The Holy Spirit is the power that dwells in Traducido poder a nuestro lenguaje se llama el poder de dinamita, hermano. you. It's the dynamite inside of us. Imagínate el poder que tenemos. Imagine the power that we have. Iglesia, ponte de pie en esta tarde, Church, en esta rise mañana, this morning. y oremos. Let us pray. Esta enseñanza, This teaching, esta prédica, this preaching. es cómo Jesús volverá a venir. How is our Lord Jesus going to come back? La próxima enseñanza, Next teaching. la próxima prédica que dé Next preaching. The en la segunda carta y en el capítulo 2, second letter, allí nos va a dar detalles. chapter 2, we're going to read the details. Aquí es solamente cómo vendrá This is how He is coming. para estar preparados, Like that we are para ready. estar sobrios. Like that we are sovereign. Tú que te avientas tus cervecitas todavía, You that drink still, las cervecitas no dejan estar sobrio. the drinking does not allow you to be awake, to be Por sober. eso los hogares se rompen. That's why we have families that are torn. Porque cuando uno no está sobrio, Because when somebody is not sober, actúa de acuerdo al alcohol, a las drogas, a todo aquello. because they act according to the drunkenness or the drugs. Espero que de algo te sirva el mensaje del día de hoy. I hope something helps you this message. Oremos today. para ser despedidos. Let us pray to be dismissed. Padre, gracias por tu divina palabra. Gracias, mi Señor, porque hace 2000 años le dijiste a través de tu Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, a esta iglesia, que se mantuvieran como estaban, que estuvieran sobrios, que estuvieran preparados, para que no viniera el Señor y los agarrara desaprevenidos. Y es obvio, Señor, que todas esas generaciones ya murieron, y todos los que murieron en ti, Señor, el día que tú regreses a levantar la iglesia, levantarás a esos millones de creyentes que han muerto confiando en tu palabra, Señor. Y yo estoy confiando que si yo muero, Señor, me levantarás de ahí. También estoy creyendo que si vinieras en esta generación y estoy vivo, transformarías mi cuerpo, Señor. Por eso, mi Señor, en esta tarde, en esta mañana, mi Señor, te suplico, mi Señor, que nos despidas de este lugar, mas no de tu presencia. Que tu presencia siga moviéndose en nuestras vidas y que sigamos, Señor, confiando que la sobriedad espiritual consiste, Señor, en estar en comunión, en orar sin cesar, en orar, Señor, siempre, Señor, estar en comunión contigo, con la iglesia, Señor. Padre, que no hagamos lo que hicieron algunos en la carta a los hebreos, que ahora se alimentan, Señor, que nos previno, nos dijo que no dejáramos de congregarnos como algunos lo tenían por costumbre. Señor, que hables a nuestros corazones a través de tu palabra y que no seamos oidores, sino que seamos hacedores, Señor. Y que al irnos, Señor, no hagamos, Señor, nada más como que seamos como neblina, Señor, que se nos olvide lo que nos dijiste hoy, Señor. Y que el mover de tu Espíritu Santo se siga moviendo en nuestras vidas. Y que en el siguiente servicio, que vengamos, Señor, la presencia tuya se siga moviendo. Y que estemos con ansia, Señor,
de leer, Señor, ese capítulo 2 de la segunda carta, Señor, para que cuando oigamos el mensaje ya entendamos claramente, Señor, de qué va a estar hablando el pastor. Y cómo será, Señor, en ese tiempo tan terrible, Señor. Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y que sigamos gozándonos en tu presencia. Lo declaro hecho en fe en el nombre de Jesús, y los creyentes dicen un amén. Amados, que el Señor le bendiga. Denle un aplauso al Señor antes de irnos. God bless you, beloved. Let's praise the Lord.